Hoy es 24 de diciembre, un día lleno de expectativa y emoción. Estamos a pocas horas de la Nochebuena, el momento en que celebramos el nacimiento de Jesús, el Salvador, quien viene a iluminar nuestras vidas con su presencia. Pero antes de llegar a Belén y contemplar al niño en el pesebre, la liturgia nos invita a detenernos y reflexionar en un momento profundamente significativo, el Cántico de Zacarías, un himno lleno de esperanza y alabanza que encontramos en el Evangelio de Lucas. Zacarías, un sacerdote justo pero marcado por años de espera y silencio, proclama estas palabras tras el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Este cántico no es solo una expresión de gratitud por el cumplimiento de una promesa personal, sino una declaración profética que nos conecta con la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Nos habla de un Dios que no abandona a su pueblo, que cumple sus promesas, y que prepara el camino para una nueva luz que viene a transformar el mundo. El Cántico de Zacarías, conocido también como el Benedictus, resuena con especial fuerza en este día, cuando nuestras esperanzas se dirigen al misterio de la Encarnación. Es una invitación a recordar la misericordia de Dios, a abrir el corazón a su mensaje, y a disponernos para recibir la luz que disipa las sombras y nos guía por el camino de la paz. Hoy, antes de sumergirnos en las celebraciones navideñas, te invito a reflexionar juntos sobre este cántico. ¿Qué significado tiene para nosotros en este tiempo? ¿Qué nos dice sobre el plan de salvación de Dios y sobre nuestra propia vida? Acompáñanos en esta meditación, y descubramos cómo las palabras de Zacarías pueden iluminar nuestra espera y llenarnos de esperanza en este día tan especial. El Cántico de Zacarías comienza con una exclamación de alabanza: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Estas palabras no son simplemente un agradecimiento personal, en ellas encontramos una proclamación universal: Dios no se ha olvidado de su pueblo. Él cumple sus promesas y actúa en la historia para traer salvación. Zacarías reconoce que Dios ha enviado un poderoso Salvador, alguien que viene de la casa de David, el linaje del rey al que se le prometió un trono eterno. Esta referencia directa al Mesías conecta la historia de su pueblo con el momento que están viviendo, la inminente llegada de Jesús, quien será esa salvación prometida. Pero lo más hermoso de estas palabras es que nos recuerdan que esta salvación no es solo para un tiempo o un lugar, sino para todos nosotros, aquí y ahora. Zacarías continúa su cántico con una mirada hacia atrás, recordando la alianza santa que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Nos invita a contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos, un Dios que nunca olvida su palabra, incluso cuando nosotros nos desviamos de su camino. Es un recordatorio de que la historia de la salvación no es una serie de eventos aislados, sino un plan divino que se desarrolla con amor y paciencia. Después, Zacarías dirige su mirada al presente y al futuro inmediato. Habla de su hijo, Juan el Bautista, diciendo: «Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos». Aquí vemos una enseñanza poderosa: todos tenemos una misión en el plan de Dios. Juan estaba llamado a ser el precursor, a allanar los corazones para la llegada de Jesús. Pero esa misión no termina con Juan. Nosotros también estamos llamados a preparar el camino del Señor en nuestra vida y en la de los demás. Finalmente, el cántico concluye con una imagen que llena de esperanza: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Estas palabras no solo describen la llegada de Jesús, sino que también nos invitan a reconocerlo como esa luz que ilumina nuestras oscuridades personales. En un mundo lleno de incertidumbre, conflictos y sufrimiento, Cristo se convierte en la guía que nos lleva hacia el camino de la paz. Hoy es 24 de diciembre, un día que para muchos de nosotros marca la cúspide de la espera, el final de la preparación y el comienzo de una celebración llena de alegría, la Navidad. Estamos a solo unas horas de la Nochebuena, cuando nos reuniremos con nuestras familias y amigos para conmemorar el nacimiento de Jesús, el Salvador. Sin embargo, antes de llegar al pesebre, la liturgia de este día nos invita a detenernos y a reflexionar sobre un momento clave en la historia de la salvación, un momento que nos habla de la esperanza, la fidelidad de Dios y la luz que está a punto de brillar en el mundo. El Evangelio de hoy nos presenta el Cántico de Zacarías, también conocido como el Benedictus, un himno de alabanza que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Este cántico tiene un contexto muy especial, que es importante comprender para adentrarnos plenamente en su significado. Zacarías era un sacerdote israelita, un hombre justo y fiel que había vivido una larga vida sin ver cumplido uno de sus mayores deseos, tener un hijo.
Tanto él como su esposa, Isabel, eran ancianos, y la posibilidad de convertirse en padres parecía completamente descartada. Pero Dios tenía otros planes. En medio de su servicio en el templo, un ángel se le apareció a Zacarías para anunciarle que Isabel daría a luz un hijo, quien sería llamado Juan, y que tendría una misión especial: preparar el camino para el Mesías. Sin embargo, Zacarías dudó. Preguntó cómo podría ser esto posible, considerando su avanzada edad y la de su esposa. Su falta de fe en ese momento le llevó a una consecuencia inesperada: quedó mudo hasta que las palabras del ángel se cumplieran. Este periodo de silencio no fue un castigo, sino una oportunidad. Durante meses, Zacarías vivió en reflexión, en espera, en contemplación del misterio que se estaba desarrollando en su vida. Finalmente, cuando nació su hijo y se le preguntó cómo debía llamarse, Zacarías escribió en una tablilla: «Su nombre es Juan», tal como el ángel había indicado. En ese instante, su lengua se desató, y lo primero que salió de sus labios fue este cántico que hoy proclamamos. El cántico de Zacarías es un himno de acción de gracias, pero también es una proclamación profética. Es una expresión de alegría, pero también un testimonio de la fidelidad de Dios. Estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, resuenan hoy con la misma fuerza, porque hablan de un Dios que cumple sus promesas y que actúa en la vida de su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Zacarías comienza diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Aquí, Zacarías reconoce algo fundamental: Dios no es un Dios lejano, indiferente o ausente. Por el contrario, es un Dios que se acerca, que interviene, que visita a su pueblo en los momentos de mayor necesidad. Esta idea de la visita de Dios es central en toda la Biblia. Desde el éxodo de Egipto hasta el regreso del exilio en Babilonia, Dios siempre ha estado presente, guiando, liberando y restaurando a su pueblo. Sin embargo, esta visita de la que habla Zacarías es algo aún más grande. No se trata solo de un acto puntual de liberación, sino de un acontecimiento definitivo: la llegada del Mesías, el Salvador prometido. Dios no solo visita, sino que redime a su pueblo. Es decir, lo rescata, lo salva, lo libera del pecado y de la muerte. Este es el núcleo del mensaje de la Navidad. Dios ha decidido hacerse uno de nosotros para llevarnos de regreso a Él. A lo largo del cántico, Zacarías utiliza un lenguaje que conecta el presente con el pasado y con el futuro. Habla de las promesas que Dios hizo a los patriarcas, especialmente a Abraham, y cómo esas promesas se están cumpliendo en ese mismo momento. Esto nos recuerda que la historia de la salvación no es un conjunto de eventos aislados, sino un plan divino que se desarrolla a lo largo del tiempo, con paciencia, amor y fidelidad. Uno de los elementos más conmovedores del cántico es cuando Zacarías dirige sus palabras directamente a su hijo recién nacido: «Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos». Aquí vemos a un padre lleno de orgullo y amor, pero también consciente de la responsabilidad que recae sobre los hombros de su hijo. Juan el Bautista estaba destinado a ser el precursor, aquel que anunciaría la llegada del Mesías y llamaría a las personas al arrepentimiento. Pero estas palabras también tienen un eco en nuestra vida. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, también estamos llamados a preparar el camino del Señor. Finalmente, el cántico culmina con una de las imágenes más bellas de toda la Escritura: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». Esta es una declaración profundamente esperanzadora. En un mundo lleno de oscuridad, conflictos y sufrimiento, Dios nos envía su luz, una luz que no solo disipa las sombras, sino que nos guía hacia la paz verdadera. Este cántico, pronunciado hace más de 2000 años, sigue siendo relevante hoy porque nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, cumpliendo sus promesas y trayendo luz a nuestras vidas. En este día, cuando nos preparamos para la celebración de la Navidad, las palabras de Zacarías nos invitan a abrir nuestro corazón a esta luz, a confiar en la fidelidad de Dios y a comprometernos a ser parte de su plan de salvación. ¿Qué significa para ti la visita de Dios en tu vida? ¿De qué manera puedes preparar el camino para que Jesús entre en tu corazón y en el de los demás? Estas preguntas son el inicio de una reflexión que nos acompañará durante toda esta jornada y nos preparará para recibir el regalo más grande de todos: la presencia de Cristo entre nosotros. Hoy es 24 de diciembre, un día que nos invita a detenernos y reflexionar, mientras la emoción y la expectación llenan el aire.
Estamos en la víspera de la Navidad, un momento en el que la historia de la humanidad se encuentra con la historia de Dios en un evento que cambiará todo para siempre, el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Sin embargo, antes de que nuestros pensamientos se centren en el pesebre, en los pastores o en los ángeles cantando gloria a Dios en el cielo, la liturgia de este día nos propone otro acontecimiento profundamente significativo, el cántico de Zacarías. Para comprender este cántico y su relevancia en este día tan especial, necesitamos situarlo en su contexto histórico y espiritual. El cántico de Zacarías, conocido también como el Benedictus, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 79. Estas palabras brotan de los labios de Zacarías, un sacerdote israelita, en un momento de gran alegría y revelación espiritual. Pero, como ocurre con tantas historias bíblicas, este cántico no aparece de manera aislada. Detrás de estas palabras hay un recorrido lleno de espera, silencio, fe y transformación. El contexto histórico y personal de Zacarías. Zacarías vivía en un tiempo de gran agitación e incertidumbre para el pueblo de Israel. Hacía siglos que los profetas habían guardado silencio, y el pueblo estaba bajo el dominio del Imperio Romano, anhelando la llegada del Mesías prometido, alguien que traería liberación y restauración. Era un tiempo de oscuridad, de expectativas no cumplidas y de una fe que se mantenía viva, pero a menudo se tambaleaba bajo el peso de la opresión y la incertidumbre. En medio de este contexto, Zacarías e Isabel, su esposa, eran una pareja que representaba la fidelidad a Dios incluso en la adversidad. Ambos eran descritos como justos y obedientes a los mandamientos del Señor, pero había algo que les pesaba profundamente: no tenían hijos. En una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición divina y la falta de hijos como una especie de reproche, su situación no solo era dolorosa a nivel personal, sino también social. La Biblia nos dice que Isabel era estéril y que ambos eran de avanzada edad, lo que hacía que la esperanza de tener un hijo pareciera imposible. En este contexto de imposibilidad, Dios interviene de manera inesperada. Un día, mientras Zacarías estaba cumpliendo su servicio sacerdotal en el templo, le tocó el privilegio de entrar en el lugar santo para ofrecer incienso, un honor que un sacerdote podía recibir solo una vez en la vida. Allí, en ese momento de intimidad y solemnidad, se le apareció el ángel Gabriel. El mensaje que el ángel traía era extraordinario: Isabel daría a luz un hijo, y este niño, llamado Juan, tendría una misión especial en el plan de Dios. Él sería el precursor, aquel que prepararía el camino para la llegada del Mesías. El silencio de Zacarías, un tiempo de espera y transformación. Sin embargo, Zacarías, a pesar de ser un hombre justo y piadoso, tuvo dificultades para creer en este mensaje. Su respuesta al ángel fue una pregunta llena de duda: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano, y mi esposa es de edad avanzada. Lucas 1,18. Esta falta de fe tuvo una consecuencia inmediata: el ángel le dijo que quedaría mudo hasta que las palabras se cumplieran. Este periodo de silencio forzado no fue un castigo en el sentido estricto de la palabra, sino una oportunidad de crecimiento y transformación para Zacarías. Durante esos meses en los que no pudo hablar, tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre la promesa de Dios, sobre su fidelidad y sobre el misterio que se estaba desarrollando en su vida. El silencio, a menudo percibido como un vacío, se convirtió en un espacio sagrado donde la fe de Zacarías fue purificada y fortalecida. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos encontramos en periodos de silencio en nuestra vida, cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones o que estamos atrapados en la incertidumbre? La experiencia de Zacarías nos recuerda que estos momentos no son inútiles ni vacíos, son tiempos en los que Dios trabaja en lo profundo de nuestro corazón, preparándonos para algo más grande. El nacimiento de Juan, el cumplimiento de la promesa. Finalmente, el momento esperado llegó: Isabel dio a luz un hijo, tal como el ángel había anunciado. Cuando llegó el día de la circuncisión, que era también el día en que el niño recibiría oficialmente su nombre, los vecinos y familiares asumieron que el bebé sería llamado Zacarías, como su padre. Pero Isabel insistió en que su nombre sería Juan, obedeciendo así las instrucciones del ángel. Al pedirle a Zacarías que confirmara esto, él escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese instante, su lengua se desató, y lo primero que hizo fue alabar a Dios. Este momento marca el clímax de la historia personal de Zacarías y el inicio de su cántico profético. Tras meses de silencio, las palabras que salen de su boca no son solo fruto de su alegría como padre, sino de una revelación espiritual que abarca toda la obra de Dios en la historia de la salvación. El cántico,
un testimonio de la fidelidad de Dios. El cántico de Zacarías comienza con una exclamación que encapsula toda su experiencia y su comprensión renovada de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1,68. Aquí, Zacarías no solo agradece por el nacimiento de su hijo, sino que reconoce que este acontecimiento forma parte de un plan mucho mayor, la redención de todo el pueblo de Israel. Habla de un Dios que visita a su pueblo, no como un espectador distante, sino como alguien que entra en la historia, que camina con nosotros y que interviene para traer salvación. Zacarías también mira al pasado, recordando las promesas hechas a Abraham y a David, y cómo Dios ha sido fiel a lo largo de los siglos. Esta conexión entre el pasado, el presente y el futuro es clave en el cántico. Nos recuerda que el plan de Dios no es improvisado, sino que está profundamente arraigado en la historia, avanzando hacia un cumplimiento pleno en Jesucristo. Un mensaje que trasciende los siglos. Aunque el cántico de Zacarías fue pronunciado hace más de 2000 años, su mensaje sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy. Nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos nuestras propias esperas y silencios. Nos recuerda que Dios siempre actúa, aunque su tiempo y sus caminos no coincidan con los nuestros. Y, sobre todo, nos llama a abrir los ojos para reconocer las visitas de Dios en nuestra vida diaria. En este 24 de diciembre, mientras nos preparamos para la celebración de la Nochebuena, dejemos que el ejemplo de Zacarías nos inspire. Aprendamos a esperar con fe, a reflexionar en silencio y a proclamar con valentía las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Porque, como Zacarías, nosotros también somos testigos de un Dios que cumple sus promesas y que nos guía hacia la luz.